Bueno, pues vámonos al mensaje. Hemos visto, y ¿quieres poner la diapositiva del primero, Laura, por favor? Hemos visto que un aspecto muy importante de la misión de la iglesia es crecer. Crecer en número, en impacto, en extender el reino de Dios, tanto localmente como en las naciones. Pero también crecer en madurez. Hay un pasaje que hemos estado revisando mucho, viendo mucho estas últimas semanas, que es Efesios 4:13, que dice así: hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud. Es parte de la razón del nombre de la congregación, ¿verdad? De la plenitud de Cristo. Entonces, este ha sido un tema central en mis últimas prédicas. Y en relación a este tema, hemos estado analizando historias que contó Jesús. A través de estas historias podemos ver características de una persona madura. ¿Qué quiere decir ser maduro, no? En Cristo. Si nosotros queremos crecer en madurez y cumplir también nuestra función, también hemos hablado de este concepto de que cada uno tiene una función, necesitamos tener claridad en qué áreas crecer. Y estas historias que contó Jesús nos han servido para darnos esta claridad e incluso también para darnos un contraste con la actitud opuesta a la madurez, que sería una actitud inmadura, a la que también hemos llamado una actitud infantil. Primero, hace unas semanas analizamos una pequeña parábola que está en Mateo 24, del 45 al 51. Eso fue hace algunas semanas. Y la semana pasada analizamos la parábola de los talentos, que encontramos en Mateo 25, del 14 al 30. Y en esa parábola destacamos algo muy importante, que es la iniciativa. ¿Quieren por favor decirlo conmigo? Iniciativa. Y bueno, hoy yo ya pensaba empezar a entrar en otro tema diferente, pero es como si Dios no me dejara. Así que hoy vamos a ver otra historia más relacionada a este tema del crecimiento. Y es una historia que también, como las demás, nos puede ayudar a visualizar cómo se ve una persona madura. ¿Cuáles son, a qué aspiramos los que queremos crecer en el Señor? ¿Cómo es una persona que Dios puede utilizar para extender su reino? Extender su reino. Y en la historia de hoy vamos a encontrar 5 metas, podemos hacerlas nosotros metas, para el crecimiento personal. Pero antes de ir a la historia, quiero decirles lo siguiente. A veces cuando uno piensa en la idea de servir a Dios o de estar involucrado en la obra de Dios, inmediatamente viene a nuestra mente, nos imaginamos una persona muy religiosa. Pero en la historia que veremos hoy, Jesús nos da lo que yo veo como un estereotipo de una persona que no era religiosa, pero que realmente pudo servir a Dios, y que es un ejemplo para nosotros del tipo de persona que el día de hoy en esta generación puede realmente servir a Dios con eficacia.
Yo no creo que Dios está buscando gente religiosa, ni creo que el ser muy religiosos es la manera en que el día de hoy se puede realmente servir a Dios. Y bueno, ¿cuál es la historia? Pues la historia la encontramos, y si quieren abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Y es una historia muy conocida por todos, que se titula, o muchos la han titulado, la parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10, y vamos a leerla a partir del verso 25. ¿Están conmigo? Perfecto. Dice: he aquí un intérprete de la ley, o sea, una persona con un alto conocimiento de las escrituras, como si fuera un teólogo, se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, o sea, Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, tú que conoces mucho las escrituras, tú mismo dime cuál sería la respuesta. Y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice en el verso 27, bien has respondido. Es interesante que esta persona tenía una correcta teología, pero un mal corazón. Entonces, la correcta teología no es, digamos, el mayor requisito para servir a Dios, porque este hombre, su respuesta, digamos, lo que este hombre respondió era lo que después Jesús explica que son los mandamientos centrales de todo el Antiguo Testamento. Y este hombre entendía que estos eran los principales mandamientos. Desde luego que en la parte de la salvación, este hombre tenía una idea más bien de una salvación que uno mismo podía alcanzar, y después Jesús nos va a enseñar que la salvación es un regalo de Dios. Pero eso es otro tema. Verso 29. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, o sea, ahí vuelve a entrar la correcta teología, ya la había dicho, pero vuelve a entrar su corazón, que no estaba tan bien, y dice: ¿quién es mi prójimo? O sea, lo que este hombre estaba queriendo lograr en su teología era decir: yo entiendo lo que dice la Biblia, pero a la hora de aplicarla, pues solamente el prójimo no es cualquier persona. El prójimo hay que saber a quién amar, ¿no? Es lo que este hombre está tratando de lograr, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús dice en el verso 30, respondiendo Jesús siempre nos va a responder, pero como algún día lo dije, no va a responder necesariamente a la pregunta que le estamos haciendo, sino más bien va a responder a la necesidad que tenemos. Si analizas la respuesta de Jesús, Jesús no responde ¿quién es tu prójimo? Jesús responde cómo ser tú un buen prójimo de otros. Porque lo que Jesús quiere no es que nos enfoquemos en la otra persona, si es digna o no, sino en mí, en mi propio crecimiento y mi propio desarrollo. Entonces analicemos la respuesta de Jesús, que es la historia que contó. En el verso 30 dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo el sacerdote? Pasó de largo. Asimismo un levita. ¿Quiénes eran los levitas? Nosotros erradamente le decimos levitas a los músicos el día de hoy, pero en el Antiguo Testamento los levitas eran los que servían en el templo, algunos como músicos,
pero muchos otros de otras maneras. Todos los que servían se dedicaban a servir en el templo, o sea, siervo de Dios sería. Pasó por ahí. ¿Y qué pasó con el levita? Lo mismo, viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Pero un samaritano, digan conmigo samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? En las anteriores dos descripciones o personajes eran personas caracterizadas por su ocupación, un sacerdote y un levita. Pero el samaritano está caracterizado por su raza. Eran personas que genéticamente estaban mezcladas entre algo de sangre judía con algo de sangre no judía. Y como para los judíos ellos le hacían fuchi a los demás, entonces un samaritano, como era mezclado, era como de segunda categoría, era una persona que no, pues eran, sí, exacto. Entonces pasa este hombre de segunda categoría que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces la pregunta, o sea, ahí Jesús, después de contar esta historia, hace una pregunta a la pregunta: ¿quién es el prójimo? ¿O quién de estos 3 te parece que es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? O sea, la pregunta que estás haciendo está mal, no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿cómo ser tú el prójimo de otro? Esa es la pregunta correcta. Entonces, ¿cuál es el prójimo de estos 3? Y dice: el que usó de misericordia con él. Entonces le dijo Jesús: ve y haz tú lo mismo. Entonces, desde luego que este samaritano pues es un modelo para nosotros del tipo de persona madura, del tipo de persona que Dios realmente puede usar en este día. Entonces yo veo en el samaritano 5 características, y por eso es que yo propongo que estas 5 características pudieran convertirse para nosotros en metas. Entonces vamos a ver estas 5 características y vamos a empezar con la primera, que es la característica más obvia, más evidente, y que desde luego es la característica central de la historia. ¿A qué característica me estoy refiriendo? Pues evidentemente a la compasión. ¿En qué versículo me podrían ustedes decir que se ve reflejada la compasión de este buen samaritano? Ajá, correcto, en el verso 33, ¿no? Donde dice que iba de camino y vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. En otras versiones dice fue movido a compasión, es la palabra que está usando ahí. Hace poquito tiempo estábamos entrevistando a un líder cristiano, un líder afgano. Y una de las personas que estaba en la mesa entrevistando a este líder, la entrevista tenía que ver con la idea de si le podríamos tal vez apoyar en su ministerio. Y una de las personas que estaban en la mesa le pregunta al líder acerca de su educación teológica. ¿Tú tienes algún título de algún seminario teológico, de algún instituto? Pero yo cuando estaba en la mesa, yo pensé, yo cuando entrevisto candidatos, digamos, o personas que pudieran ser candidatos a que se les apoye, esa pregunta específica es una pregunta que yo nunca hago.
Yo nunca le pregunto a un siervo de Dios en qué seminario teológico o en qué estudió, porque yo no creo que la educación teológica formal sea un requisito para servir a Dios. Puede ser un plus, o sea, no estoy menospreciando la educación, yo mismo fui a una escuela bíblica, puede ser un plus, puede ayudar, pero definitivamente no es un requisito, ni es, digamos, una señal inequívoca. Yo creo que hay una lista mucho más importante que se resume en una palabra, y esa palabra es madurez. Realmente necesitamos analizar qué tan madura en Cristo es esa persona. Y en esta historia, este personaje es el que menos teología tiene de los tres. Creo que estamos de acuerdo en eso, pero era el que más se parecía a Cristo. Y eso es lo más importante de todo. Y empezamos con la compasión. ¿Y por qué la compasión es tan importante? Bueno, yo creo que porque la primera característica que Dios dice de sí mismo, la encontramos en Éxodo 34:6. Moisés le había preguntado a Dios: Dios, muéstrame tu gloria. Y la manera que Dios le muestra su gloria a Moisés es hablándole de su propio carácter. Dios se describe a sí mismo, describe su carácter. Y en la descripción que Dios hace de sí mismo, notemos lo que dice. El Señor pasó frente a Moisés y proclamó: Señor, Señor, Dios. ¿Y qué es lo primerito que dice Dios de sí mismo? Compasivo. Entonces a mí me llama la atención que en este ser un buen prójimo, tal vez la característica central y primaria es la compasión. Esta compasión la podemos ver repetidamente en la vida de Jesús. Y era lo que lo movía a él. Un ejemplo está en Mateo 9:35 al 36. Dice: Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y cuando vio las multitudes, que lo mismo que pasó con el samaritano, ¿no? Fue movido o tuvo compasión de ellas, porque estaban acosadas. ¿No crees tú que hoy mismo esta palabra acosado se puede aplicar a la manera en que está viviendo la gente de hoy, acosada? Nuestros hijos no viven acosados. O sea, un niño que tiene que estar pensando en identidad de género, por ejemplo, y que se la pongan en la escuela, eso es un acoso. O que un niño quiera, no sé, buscar algún video bonito en internet y de repente le salga alguna sugerencia de algún otro tipo de video que puede perturbar y que puede trastornar su mente. Eso es un acoso. O a veces la publicidad puede ser un acoso. Si no tienes tal estatus, y si no tienes esto, y si tú eres los otros, no eres nada, ¿no? Entonces hay un asalto de muchas maneras a nuestra persona. Y Jesús vio, desde entonces dice que esta gente estaba acosada y desamparada como ovejas que no tienen pastor. Entonces el motor del ministerio de Jesús era la compasión. Entonces, cuando estábamos con la pregunta que hacíamos hace unas semanas, ¿cómo puedo yo darme cuenta cuál es mi función en la obra de Dios? ¿Cuál es mi función en el cuerpo de Cristo? Y yo creo que una buena pregunta que te puedes hacer, que nos podemos hacer es: ¿qué te da compasión? ¿Qué te genera compasión? Y ahí puede ser que haya una buena indicativo de cómo ejercer tu función. Quiero
comentarles un poco de mi ejemplo, que ya estoy llegando a una edad donde ya no hay muchos ejemplos de mi vida, pero pues es que he vivido tantas cosas que podemos utilizar mis experiencias también como un ejemplo. Yo puedo decir ahora que una función que tengo en el cuerpo de Cristo, que es muy clara, es que Dios me utiliza para dar un mensaje bíblico, fácil de entender y que venga de parte de Dios, que sea un mensaje vivo. Esto que describo de mi persona no es que lo diga yo, es que muchas personas me lo han dicho y yo también me doy cuenta, porque no soy tonto, y sí me doy cuenta que Dios me usa de esa manera. Es una función clara en mi vida. Algo, por ejemplo, que me pasa a mí, yo he conocido predicadores, oradores, y algunos que he conocido tienen a lo mejor 10 o 15 mensajes. Y cuando los invitan a algún lugar, sacan alguno de sus 10 o 5 o 10 mensajes que ya tienen de por sí y lo dan. Y ese mismo mensaje a lo mejor lo pueden dar 30 veces en 30 lugares diferentes. A mí yo no puedo hacer eso. A mí cada vez que me invitan es como si no tuviera nada y es como si cocinara el mensaje desde el inicio. Así que puedo decir literalmente que Dios me ha dado miles de mensajes. Pero les quiero contar cómo surgió esa función en mí y por qué la compasión fue tan importante. Y surgió de la siguiente manera. Cuando estaba en la universidad, me tomaba yo la combi o el microbús para ir a la universidad de mi casa. Y empezó a pasar que me subía yo a la micro o a la combi y empezaba yo a mirar a las personas que estaban sentadas, obviamente, pues cerca de mí. Imagínate en la combi. Para algunos a lo mejor no saben ni qué estoy hablando, porque no sé si todavía hay combis, la palabra combi, pero bueno, es el pequeño medio de transporte público chiquitito, ¿no? Que te subías así una puerta de esas corredizas y te subes todo así, ¿no? Y luego, no sé, ¿se acuerdan de las experiencias de que ya venía llena la combi y todavía ibas ahí, y luego te ibas recargado en la puerta y en la parada abrían la puerta y ¡ay! ¿No? Te tenías que agarrar o luego te tocaba la axila de la otra persona así justo acá. Las experiencias. Bueno, en medio de esas experiencias empecé a mirar el rostro de las personas que estaban sentadas cerca de mí y empecé a notar que iban como preocupadas, cansadas, y empecé a sentir compasión. Y en una de esas veces sentí con toda claridad una voz interior, la voz de Dios, que me dijo: compárteles. Y yo era completa y absolutamente tímido, y lo peor que me podías a mí pedir es que a un grupo de desconocidos yo de repente empezara a hablarles a todos. Entonces yo, no, Dios, por favor, no. O sea, entonces ya empezó a pasar que ya era algo incómodo, porque cada vez que me subía a la combi era la misma experiencia. Empezaba a ver la cara de la gente y empezar a sentir esa voz de compárteles, y yo así de esquina baja, o sea, hasta que un día hice un pacto con Dios y le dije: ok, si me das un mensaje, lo comparto. Y me empezaron a llegar como mensajes muy sencillos, siempre distintos, y ya era como que por así ni para echarse para atrás. Y todavía recuerdo la primerita vez, era un microbús, pasó la misma experiencia, me llegó ese mensaje bíblico, me paré atrás del chofer, me agarré del tubo y les dije: buenos días, buenos días. Y todos, ¡pum! Y yo, ¡ay! Dije: bueno, quisiera compartirles un pensamiento.
no me acuerdo, algo de Jonás, creo fue el primero. Y la gente, muchas gracias. Y así empecé a hacerlo en la combi. Y después dije, bueno, ¿por qué no involucrar a otros? Y entonces armamos un ministerio me involucré a otros y éramos de repente 3 o 4 o 5 que íbamos a predicar a los autobuses. Después ya teníamos obras de teatro que hacíamos, llevábamos canciones, llevábamos el evangelio en forma de periódico y se lo repartíamos y le decíamos en la página 3 y vivimos miles y miles y miles de experiencias. Y bueno, así es como comenzó esa función. Pero ¿cómo comenzó? Con algo que Dios me dio en compasión. Entonces la pregunta es, ¿qué te da a ti compasión? Tal vez sean los niños. Tal vez te pongas a pensar en la presión que tiene ahorita un niño, de veras. O sea, yo creo que debe ser muy complicado. O los padres de los niños. En estas épocas es complicado ser papá. Y tal vez eso genere en ti una compasión, una carga. Tal vez sean los jóvenes. Tal vez sean los adolescentes, las presiones de los adolescentes. Tal vez sean los matrimonios, donde también hay un acoso y un asalto para dividir a los matrimonios. O sea, en verdad tal vez sean las mujeres tal vez que la tienen difícil, mujeres violentadas. Tal vez sean los propios varones. Oye, los varones también. ¿Quieres ser una persona honorable? ¿Quieres ser una persona recta en esta sociedad? No es fácil. ¿Qué te da compasión? Tal vez sea alguna persona en específico, algún vecino, algún compañero de trabajo, algún pariente. Estamos rodeados de gente herida y necesitada. En la historia que leímos, en la historia del buen samaritano, pues la necesidad del hombre que estaba tirado era obvia, ¿verdad? Porque era una necesidad física. Dice que un hombre cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole fueron dejándole medio muerto. Era obvia la necesidad de este hombre. Pero así como este hombre físicamente fue asaltado, herido y casi dejado muerto, a nivel espiritual también mucha gente ha sido robada de la fe en Dios. Ha sido herida tal vez en su fe, que es lo más sagrado, y a lo mejor está medio muerta espiritualmente. Ya casi Dios es algo hoy muy lejano. O tal vez a nivel de la familia, familias que han sido verdaderamente desquebrajadas, están casi por morir, o en lo emocional o en lo moral. A veces no está la gente ahí tirada, pero a veces puede ser que vayan en una combi con una cara de preocupación, o puede ser que están en el trabajo y te digan, hola, ¿qué tal? Y están pensando suicidarse. Y esas personas, déjame decirte que Dios nos quiere usar para alcanzar, muchas veces están al lado del camino. Allí es donde necesitamos comenzar, con los que están al lado del camino. Tal vez después Dios nos muestre gente muy lejana, ¿no? En otros lugares, pero hay que comenzar allí. En Mateo capítulo 28, cuando Jesús dio la gran comisión, dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿No dijo eso? Pero muchas personas, el énfasis de esas palabras de Jesús, en el griego el énfasis está en hagan discípulos. Esa es la comisión. Pero para muchos la comisión está en el vayan. Y piensan que para servir a Dios se tienen que ir. Cuando el sentido realmente griego de ese mandato podría traducirse en tu caminar diario, en tu andar diario, haz discípulos. No sé si me explico. Y pudiéramos caer, nos puede pasar como apenas
en un viaje que hice a Florida me platicaban de un lugar, es un retiro para misioneros. Y me decía esta persona, fíjate, aquí viven unos misioneros que son parientes de mi esposa, que durante 20 años o algo así fueron misioneros en el país de Laos, un país muy complicado, y dice, y ahora regresaron desde hace muchos años y ya viven aquí en este lugar muy bonito de retiro. Y me decía, lo triste es que vino mucha gente de Laos como inmigrantes, viven en una comunidad al lado de los misioneros y en 10 años nunca han ido a alcanzar a los de Laos que están ahí de vecinos. Y dice, y tristemente ya los de Laos incluso ya construyeron ahí su templo budista con muchos esfuerzos y no se les ha compartido el evangelio. Y es porque a veces tenemos la idea de id, pero el énfasis no está en id, está en hacer discípulos donde estemos. Entonces, al lado del camino están esas personas. Ahí es donde necesitamos empezar. Ahora, ¿qué sucede si no tenemos esa compasión? A lo mejor tú dices, es que yo realmente no me siento, sirvo porque tengo que hacerlo, pero no es por compasión. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que la clave está en el verso 33, donde dice que un samaritano que iba de camino vino cerca de él, o sea, para empezar, permitió acercarse, digamos, y luego dice, viéndole. Yo creo que la clave de la compasión está en poder mirar. A veces lo que nos sucede es que vamos por la vida sin mirar lo que está pasando a nuestro alrededor. Vamos por la vida como el sacerdote o como el levita, en nuestros rollos, en nuestros planes ministeriales, empresariales, a lo mejor hasta teológicos, a lo mejor hasta estamos ahí muy metidos, tratando de ver, no sé, un pasaje de la Biblia o algo, y de repente dejamos de mirar alrededor. Creo que una clave es que empecemos a mirar un poco más de cerca a los que tenemos alrededor. Pero si aún mirando no sentimos esa compasión, entonces creo que entonces hay que mirar a Jesús, hay que ver cómo lo hacía Jesús. En Mateo 9:35 dice, que leímos hace ratito, que dice que mirando o cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas. Dice, ¿por qué? Porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y yo le llamo ese es mirar más allá. Mirar más allá. Jesús los vio como ovejas sin pastor. O sea, usó un poco su imaginación para tratar de entender lo que estaba pasando con esas personas. Y creo que eso es algo que podemos hacer, tratar de ponernos en los zapatos de otras personas, tratar de entender su situación, tratar de imaginarnos qué están viviendo, cómo lo están viviendo. Ahora, por último, porque este es el tema más importante de todos, es la compasión. Nada más quiero hacer una pequeña como aclaración en esto. La palabra compasión se refiere principalmente a ser movidos interiormente ante la necesidad de otra persona. Pero no es el único uso de la palabra. También la palabra compasión se utiliza en la Biblia con el significado de ternura, como cuando un bebé y te inspira ternura. No necesariamente el bebé tiene que estar ahí. Ternura, no necesariamente todo amolado para que te dé ternura, ¿no? El bebé nos da ternura, es un sentimiento así, ¿no? Y no debemos olvidar que la compasión no solamente es para que la ejerzamos con el necesitado que está allá afuera.
o junto a nosotros en el camino, pero también es para ejercitarla en nuestro propio hogar, en la forma de ternura. Por eso dice el apóstol Pablo: sean tiernos entre ustedes. Entonces, aquí la única como cosa que me gustaría compartir es que no seamos luz de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? Muy compasivo con todo el mundo afuera y áspero con los que están cerca en mi propia casa, sino que esa compasión la podamos ejercer como un valor central en la vida diaria, pero también entre los que estamos en casa. ¿Están de acuerdo? Bueno. Ok. Ahora, la compasión es obviamente el inicio, es el motor, pero no hay que quedarnos solamente allí. Podemos también crecer en otras áreas para que seamos mejores siervos y siervas. Y las otras áreas las vamos a ver mucho más rápido, pero quiero nada más que las miremos para que tengamos una visión de en qué áreas crecer en el Señor. La segunda área en la que podemos crecer es la competencia. ¿Lo pueden decir conmigo, por favor? Competencia. Entonces ya vimos la primera, ¿cuál fue? Compasión. Y la segunda, competencia. Ahora, por competencia no me refiero a competir entre nosotros, ¿no? A ver quién gana, a ver quién es más rápido, sino a, ves que en el mundo empresarial la palabra competencia se habla, ¿a qué se refiere competencias? Cuando habilidades, exactamente. A eso me refiero. Lo que pasa es que estoy usando palabras con C para que nos recordemos. Entonces, compasión, competencia, pero estoy hablando de habilidades. Bueno, ¿cómo pueden ver en este hombre, en el buen samaritano, esta característica de que era un hombre competente, con habilidades? ¿En qué lo podemos ver? ¿O en qué versículo lo podrían ustedes ver esa cualidad? 34, ¿verdad? ¿Por qué? Los primeros auxilios, ¿quién los dio? Él. No se paró y dijo: llamen al pastor, ambulancia, 911, o sea, 911, llamen a alguien. Él tenía las habilidades necesarias para salvarle la vida a este hombre. Tenía conocimientos para ejecutar, en este caso, primeros auxilios. Así que yo te quiero animar a que crezcamos también en nuestras competencias, en habilidades. Y yo creo que básicamente son dos las que yo quisiera poner delante de ti. La primera es la habilidad o la competencia o habilidad bíblica, o sea, que tú y yo podamos conocer mejor las escrituras. Y la segunda, evidentemente, es en el área donde estamos ejerciendo nuestra función. Si mi función es con los niños, entonces desarrollar competencias de cómo se trata con un niño. ¿Cuál es la problemática de un niño del siglo XXI? ¿Cuáles son las maneras de enseñanza? Si es con matrimonios, pues enterarme de aspectos importantes de lo que es el funcionamiento, la comunicación, la relación matrimonial, etcétera, etcétera, etcétera. Competencia. Ahora, no se trata de, bueno, entonces primero me pongo a estudiar, que ese es un error en el que podemos caer. Entonces mejor primero estudio, ya que tenga yo todo el conocimiento, entonces ya me atrevo a servir a los demás. No, yo creo que no. Yo creo que primero es la compasión, primero nos movemos a servir, y en el proceso de servir y de ejercer, entonces adquirimos también y nos preocupamos por adquirir competencias en aquella área, porque si no, corremos el riesgo de tener una cabezota, mucho conocimiento y poca práctica. Entonces yo creo que no es una y después otra. Bueno, número 3, este hombre no solamente tenía compasión y no solamente tenía competencia. Número 3, este hombre también podemos mirar que tenía compromiso. Compromiso. ¿En dónde podemos mirar el compromiso del buen samaritano? Con el cubrebocas ahí sí no les entiendo. A ver, Moni, te lo puedes quitar para decirme. Ok, exacto, dice Moni, no fue de pues ya te ayudé y bueno, pues ya me voy ahí, ¿sí?
Exacto. Es decir, se mantuvo involucrado hasta que este hombre estuviera bien. Exacto. No dijo, bueno, ya cumplí y ahí, bueno, ahí llegará otro que te lleve en su cabalgadura, ¿no? Sino que él mismo finalizó, digamos, el proceso. Entonces yo creo que esto es algo importante el día de hoy, el poder acompañar a aquellos que Dios nos está llamando, acompañarlos hasta el tiempo donde ya pueden caminar. Tampoco la historia después es de que oye, sigo en el mesón, mándame la mensualidad, ¿no? Porque todavía tengo acá un dolorcito y y pues sígueme mandando, ¿no? Tampoco dice acá que ya después, que eso también puede pasar luego con personas que reciben ayuda y luego les gusta recibir ayuda y luego ya podrían estar sanas, ya podrían, y quieren que se les siga cargando y llevando al mesón y pagando los alimentos del mesón cuando lo que tienen es gripa. Este hombre estaba en una situación, la Biblia dice en Gálatas que cada uno de nosotros debe llevar su propia carga. Y también dice más adelante que llevemos unos las cargas de otros. Entonces, por fin, ¿cada quien lleva su propia carga o llevamos unos las cargas de otros? Bueno, en el idioma griego, cuando dice cada uno lleve su propia carga, quiere decir su propia carga normal, tu mochila. Cuando dice lleven unos las cargas de otros, la palabra griega es distinta, es una carga demasiado pesada. Entonces, este hombre estaba medio muerto, él no podía irse al mesón y, curarse, era para él imposible. Cuando estamos así es cuando necesitamos llevar unos las cargas de otros. Obviamente cuando ya estamos suficientemente curados, corresponde eso. Pero este hombre tuvo el compromiso. ¿Vamos bien? Muy bien, número 4. Este hombre también tuvo, fíjate, capacidad económica para ayudar al otro. Yo creo que hay que ponerlo en la mesa esto. Les voy a decir mi opinión, basado en lo que dice las Escrituras, desde luego. Para servir a Dios no es necesario tener capacidad económica, desde luego que no. Ni para ser una persona justa, ni para servir a Dios, no es necesario, no es un requisito. Pero sí ayuda, sí es mejor tener capacidad económica que no tenerla. Porque si este hombre se encuentra con la circunstancia y él mismo no iba a tener dónde pasar la noche, pues ni modo, mi hijito, pues nos vamos a tener que arrimar acá y en la intemperie y a ver cómo nos va. Igual se le puede morir a pesar de las buenas intenciones. Al fin de cuentas tuvo que sacar, como nos dijo, tuvo que sacar recursos económicos, pagar un mesón para que este hombre pudiera recuperarse. Entonces yo no pongo esto de la capacidad económica como un requisito, no lo sienta nadie como una carga, pero sí lo quiero trasladar como una visión. El apóstol Pablo dice que trabajemos para que tengamos que compartir con el que tiene necesidad. Entonces yo creo que en el siervo de Dios, el prototipo que Jesús nos da aquí, no es de una persona que dejó todo y voy a vivir por fe, que está bien, si Dios te llama está bien. Pero el prototipo que tenemos aquí es de un hombre que tiene una ocupación, que tiene una manera de tener ingresos y que usa también esos ingresos como parte de sus. Entonces creo que tenemos que quitar los estereotipos que a veces hay de que servir a Dios es una persona a fuerza completamente entregada. Los hay llamados, no digo que no, pero aquí estamos hablando de algo donde todos pueden y podemos servir. ¿Vamos bien? Entonces hay un propósito también en el que tú puedas prosperar en tu negocio, en tu profesión y tener una visión también de ayuda en ese sentido. Y por último, ya vamos terminando, este hombre finalmente tuvo coraje, no coraje de, estoy
tengo mucho coraje, me da, sino coraje en el sentido de valentía. Entonces, ¿cuáles son las 5? A ver si las recordamos. Compasión, competencia, compromiso, capacidad económica y coraje en sentido de valor. ¿Por qué? Cuando empezamos que describimos quién eran los samaritanos, ¿quién eran los samaritanos? Ciudadanos de segunda clase, ¿no? O sea, había un prejuicio en su contra. Y este hombre tuvo el coraje, la valentía de no dejar que el prejuicio contra él le impidiera hacerle un bien a otro. Porque a veces podemos permitir que esos prejuicios nos frenen. Sí me gustaría ayudar, pero no terminé la primaria. Sí me gustaría ayudar, pero esa persona por la que siento compasión es de otra clase social. Sí me gustaría ayudar, pero soy muy joven o no conozco, apenas soy nuevo. Sí me gustaría ayudar, pero soy mujer y esto que Dios me está pidiendo es como más como para los hombres. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:26, dice, lo voy a parafrasear: recordemos nuestra condición. No somos muchos, ni ricos, ni nobles, ni sabios en este mundo. Y así nos llamó Dios. Entonces no permitamos que eso nos frene. Y podemos ver el ejemplo de este hombre. Así que para terminar, yo te quiero hacer una invitación. Y si quieren, podemos cerrar nuestros ojos. Y bueno, ustedes, si quieren cerrar sus ojos o no. Nada más es como para entrar en un momento de reflexión de que ya oí mucho, de esto mucho que escuché hoy. ¿Con qué me voy a quedar? ¿Cuál es mi reflexión personal? Y yo te quisiera invitar en esta tarde a aplicar el mensaje que escuchaste. ¿Cuál de los aspectos que hoy se mencionaron te convence a ti más ahorita? ¿Cuál es el que más toca tu corazón? ¿El de la compasión? ¿El de prepararse? ¿El del compromiso? ¿El del coraje? O incluso de mensajes anteriores, la iniciativa, la fidelidad a Dios, la prudencia. Definimos prudencia es pesar el efecto de mis acciones. O cuando alguna vez hablamos del buen corazón, el que busca el bien de su Señor, no espera a que le digan todo, sino tiene ese buen corazón de ir más allá de. ¿Cómo puedes tú en este día aplicar este mensaje? Y tú puedes empezar a orar y a platicar con Dios ya muy personal, porque esa es la parte tuya. ¿Cuál es la parte que tú puedes aplicar y que tú puedes poner en práctica? Y ahí es donde podemos pedirle ayuda a Dios y a lo mejor hacer ciertas resoluciones, ciertas decisiones. Y mientras estamos orando, dirigiéndome a aquellas personas más nuevas o que están escuchando un mensaje como estos por primera vez tal vez, el prototipo de prototipos es Jesús mismo. Toda
todas estas características que hoy vimos, compasión, de competencia, de coraje, de fidelidad, iniciativa, prudencia y otras muchas más, todas ellas las vemos encarnadas en la persona de Jesús, que es Dios hecho hombre. El Verbo se hizo carne, dice. Por lo tanto, yo te quiero invitar a que tú aprendas de Jesús, que leas su historia en los evangelios, en la Biblia, que empieces a aprender de Él, incluso a seguirle. Y tal vez hoy quisieras orar para sentir también su toque, para que puedas darte cuenta que Él es real. Entonces, si alguien quisiera que orara por él o por ella, en este sentido, decir, yo quiero sentir más a Jesús, quiero poder confirmar que Él es real. Si alguien necesita oración, no lo voy a hacer pasar al frente ni nada de eso, solamente quiero saberlo, quiero orar desde aquí. ¿Hay alguien que quisiera que orara? ¿Sí? Me lo puede indicar con su mano alzada, decir sí, me gustaría que oraras. Señor Jesús, quiero orar en esta hora y darte gracias por las personas aquí presentes y por las personas viéndonos también, para que ellos puedan sentir tu toque, que tú eres real y les amas, que cuando tú moriste en esa cruz, moriste por esa persona, por él y por ella, por Juan, por Sara, por Marcela, por Luis, por cada uno. Moriste pensando en esa persona, por sus pecados. Y que puedan ver en ti, Señor, el camino, la luz, la verdad, la vida. Que el Espíritu Santo venga y toque y selle sus corazones y sientan de la manera en que ellos lo necesitan sentir. Sientan tu toque y se den cuenta que eres tú, Señor, tocando y llamando a sus vidas. Y te quiero dar gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Si quieren permanecer un momentito más en oración, y a continuación vamos a seguir. Gracias a Dios por esta palabra que siempre nos enseña y nos reta, ¿verdad? Es un reto. Y bueno, ¿cuántos queremos seguir creciendo para alcanzar esa madurez? ¿Sí? Bueno, tenemos algunos eventos con los cuales vamos a poder seguir creciendo y bueno, pues entendemos que cada uno tiene necesidades diferentes, ¿cierto? Y tenemos precisamente que compartir en función de esas necesidades y hay mucho en lo que podemos crecer. Así es que anota esto, son unos anuncios importantes y ojalá y no solamente lo dejes, bueno, con que tú asistas, sino que podamos compartir a otros,
que podamos hacerlo extensivo a otros y que podamos también llevar seguramente en el camino y en nuestra vida, pues Dios siempre pone personas que tienen necesidad. ¿A poco no? En el trabajo, en nuestro mismo hogar, en nuestra familia extendida, hay personas que están pasando necesidad. Así es que, ¿qué te parece si tú tomas nota y estás al pendiente de invitar a alguien más y también de acompañarle, ¿no? Como lo hizo el buen samaritano. Queremos invitarte todos los jueves a las 11 de la mañana. Tenemos una reunión de mujeres por vía Zoom. Es una reunión que ha sido de gran bendición, así es que te invitamos a que te conectes, pero invites también a otras mujeres a que puedan conectarse y las acompañes. ¿Qué te pareció? ¿Cómo estuvo? ¿Qué es lo que Dios habló a tu corazón? Eso es un muy buen tiempo para que puedas compartirles a otras. También los martes estamos orando como papás. Luis nos decía, efectivamente son tiempos difíciles creo que para todos, ¿no? Ya en estos momentos ser papá, pero también ser hijo es un reto, y educarlos en este momento y guiarlos e instruirlos en los caminos del Señor, necesitamos aprender y necesitamos prepararnos. Así es que todos los martes estamos orando por nuestros hijos y quiero decirles que ha sido de tremenda bendición. Se están conectando personas de Estados Unidos a la oración y también nos están dando grandes testimonios de lo que está pasando en esta intercesión por los hijos. Entonces los invitamos, no te lo pierdas, y vamos a tener un evento especial. Si tú has estado conectado, estás seguro que has estado en los talleres que se están dando una vez al mes, y ahora este próximo taller lo tenemos presencial. Así es de que anota, porque el próximo 16 de julio a las 5 de la tarde tendremos un taller presencial para papás. Ahora, tú tienes que registrar a los invitados que vamos a tener, que tú vas a traer. Y ese día que yo lo anuncio por primera vez, les dije, el que traiga más invitados va a haber una sorpresa. Así es de que, bueno, ya pensamos en la sorpresa, les va a gustar muchísimo. Y pues el objetivo es que invitemos a más papás. Así es que te invitamos a que vengas, registres tu lugar y por supuesto registres también a tus invitados, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, ya nada más nos falta uno más. Todos los jóvenes el 8 de julio a las 7:30 de la noche van a tener una reunión también. Así es de que te pedimos que con César Mier, que es en estos momentos quien está pastoreando a todos nuestros jóvenes, tú le busques aquí a la salida o le llames por teléfono y puedas estar al tanto para invitar a otros jóvenes. Quiero decirles por último que no tenemos pues una invitación especial, pero lo hemos estado anunciando. La próxima semana tendremos una invitación especial y estaremos pasando por nuestras redes, porque recuerden que estamos en la introducción de un programa nuevo para niños. Entonces, no solamente que tú tengas niños, tal vez tú dices, ya mis hijos son adolescentes, pero seguramente tendrás, no sé, tal vez sobrinos, tal vez tienes vecinos. Este es un programa que tenemos en la iglesia todos los domingos a las 12 del día para los niños, y es un programa súper padre porque estamos hablando del corazón, que hay en el corazón, y vamos a conocer a lo largo de todas las historias bíblicas, de muchas historias muy significativas, vamos a conocer el corazón de esos hombres y mujeres que fueron usados y guiados por Dios. Así es de que, ¿ya notaste todo esto? ¿Sí? ¿Listos? Bueno, pues queremos en este momento despedir a todos los que están en las redes, a través de las redes que nos ven. Ha sido un gusto y un placer, y bueno, queremos mandarles un abrazo y pues invitarles a que también puedan venir próximamente y que estén aquí con nosotros a las 12 del día en la celebración para el Señor el domingo. Que estén muy bien y un abrazo para todos. Y bueno, los